Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo una vez más con gran gusto al doctor Álvaro Villares, el director del Hospital Maciel. Doctor Villar, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Me imagino que en estos casos no se da aquello de la coquetería masculina, pero ¿cuántos años tiene, doctor? 50. 50, ahí, recién cumplidito. Sí. Bueno, y uno se pregunta, ¿hace cuántos años que iba a Tacuarembó con aquello del Centro de Neurocirugía? Unos cuantos, ¿no? Bueno, empezamos ahí con el doctor Tarigo en el 1999, 2000, por ahí. O sea, ha pasado mucho tiempo. Sí, eran lo que se decía una generación muy joven asumiendo un gran desafío, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sigue siendo Tacuarembó? Sí. Sí. Ajá, Sí, participando de esa actividad. Le decía esto porque muchas veces uno necesita también reivindicar aquello de los doctores jóvenes asumiendo fuertes desafíos. El del Hospital Maciel, asumirlo con 40 y algo de años, casi 50, era un desafío importante. ¿Y hoy va concretando acaso aquella idea, aquel programa, aquel sueño? Sí, la verdad que ha sido un año intenso, muy intenso, en el que se logró consolidar un equipo muy bueno de dirección y la respuesta del personal del hospital, de todo el equipo médico y todo ha sido muy buena, ¿no? Ajá, atravesando alguna circunstancia complicada al principio, donde parece que faltaba cohesión. ¿Puede hablarse de eso? Sí, es un hospital con mucha historia y que tiene un peso histórico muy alto, que había tenido sacudones muy importantes en los últimos años, que habían resquebrajado bastante tal vez se pueda decir la moral interna, ¿no? Había un divorcio, digamos, entre los cargos de dirección y el funcionario común y corriente. ¿Eso se ha logrado más o menos en el último tiempo acercar en cuanto a posiciones? Sí, yo creo que las direcciones, los equipos de dirección de las últimas décadas ha trabajado mucho intentando recomponer eso. Si nosotros continuamos esa labor y creo que hubieron factores muchas veces externos, si bien en algunos casos, por supuesto, influyeron algunas personas en particular, pero hubieron una serie de elementos externos al hospital que incidieron negativamente, ¿no? ¿Provocaban que desánimo, desmotivación, falta de compromiso? Sí, creo que sí, y me parece que el esfuerzo principal que se intentó hacer es tomar esa parte, ese núcleo histórico, de ese legado que tiene el hospital, y una cierta camiseta que siempre el Hospital Maciel tuvo, que lo caracterizó. Siempre los médicos del Maciel decían con orgullo, por ejemplo, de la puerta de emergencia del Maciel nunca cerraba, que ellos bancaban las complicaciones de todo el país, del sur sobre todo. Claro. Y hay un sentimiento de pertenencia que siempre fue muy fuerte. Entonces apostamos a eso, se trabajó mucho en eso que ahora se llama cultura organizacional, es decir, lo que en el Maciel se le llamó actitud Maciel. Es decir, todo un decálogo de características de cómo comportarnos frente a un paciente, a los familiares y entre compañeros, todo un punteo de cosas, de buenas intenciones, vamos a decir, que sirven como caracterizar cómo debe ser un integrante del Hospital Maciel, ¿no? Bien, algunos apuntes numéricos a veces reflejan la realidad de lo que parece ser un gigante, ¿no? ¿Cuánta gente se mueve a diario por el hospital? Sí, en el hospital se mueven más de 5.000 personas, hay 3.500 funcionarios. Abrir el hospital cada mañana son 2 millones que se gastan en la apertura, es decir, es un hospital que tiene un consumo muy alto, funcionan 3 grandes IMAES ahí y además se operan todos los años un equivalente al Palacio Peñarol lleno de bote a bote, es decir, que hay más de 4.000 intervenciones por año. Son 350 camas, está uno de los CTIs más grandes del país, es decir que en número es un hospital grande, bueno, sí, por supuesto. Llamado ahora a ser un centro de referencia nacional en el plano quirúrgico. Se amplía esta sala, de hecho lo hemos convocado básicamente por ese anuncio, se amplía el bloque quirúrgico llevando a 8 salas de internación, de intervención, digamos. Sí,
se trabajó durante 6 meses muy intensamente en 3 pisos, 3 plantas, en una que se construyó, se sacó del antiguo bloque quirúrgico el centro de material, el centro de esterilización, se construyó eso en el piso más alto, en la emergencia un acceso para traumatizados que se usó como sala de urgencia, porque el bloque se cerró durante 6 meses completamente y los pacientes se operaron, 500 pacientes operados en 4 hospitales, en el Hospital Policial, en el Español, en el INCA, el Instituto del Cáncer, y en el Banco de Seguros. En una labor que todas las mañanas salían a las 7 o incluso antes de las 7, ambulancias especializadas llevando a los pacientes, los cirujanos, anestesistas, personal de enfermería iba con el paciente, iba todo el personal del Maciel, se llevaba hasta 40 kilos por paciente en materiales, gasas, fármacos y todo el instrumental durante 6 meses para poder hacer posible la obra, ¿no? Bueno, un ejemplo de complementación público-público, digamos. Exactamente. La red que dirige Wilson Benia fue muy importante en eso, y las móviles de ACE, la 105, que lograron coordinar esos traslados y funcionar como ambulancias especializadas. Claro, me imagino a veces cuando uno asume aquello de lo estatal vinculado al papel, cuánto trámite burocrático, sin embargo, en ningún momento el papel impidió la concreción de una cirugía. No, hubo mucha disposición de estos hospitales. El Hospital Español hizo un esfuerzo enorme, ni que hablar del Hospital Policial también, porque fueron los que cargaron el peso mayor de cirugías, algunas cirugías que nunca se habían hecho ahí, y que llevaban muchas horas y mucho despliegue material e instrumental. Por ejemplo, las cirugías las cirugías vasculares, de cirugía vascular, que pueden, en un momento en una sala pueden haber hasta 12 personas y requerir una cantidad de material y una velocidad en la operativa muy alta. La gente nuestra iba ahí, pero además tenía el apoyo siempre del personal de esos hospitales, ¿no? Bueno, se puede hablar de un caso testigo, ¿no?, para futuras circunstancias similares en otras instituciones. Una inversión de $5 millones en la parte física y 2 millones en el equipamiento, es correcto, $7 millones de inversión. Usted siempre me informado. Bueno, no, ha trascendido esa cifra. 5 millones, fueron 8 salas que son grandes. El Maciel siempre se caracterizó por tener salas amplias, se las amplió aún más, porque en la cirugía actual la parte de equipamiento está ya destinado, ya es así y va a ser así en las próximas décadas, cada vez juega un papel más importante, es decir, tenés que meter dentro de la operación muchos equipos grandes. Ahora se está incorporando incluso equipos de imagen avanzados dentro de los bloques, y entonces teníamos que prever todo ese desarrollo. Un microscopio como los que se usan en neurocirugía ocupa mucho espacio y tiene que tener una movilidad muy grande. En cirugía vascular, por ejemplo, las mesas que adquirió ahora el hospital son mesas que están sostenidas desde la punta y permiten que el arco en C de radiología gire alrededor del paciente, y eso tiene que requerir salas nuevas. Y lo otro muy importante es que toda la parte del aire, del tratamiento del aire para evitar infecciones, se hizo una inversión enorme. Gran parte del costo que usted señalaba es en que el aire tiene que filtrarse, ¿no? El bloque está cerrado herméticamente, todas las ventanales tiene luz natural, pero con ventanas herméticas. Que por cierto el último temporal fue una desafío, prueba. claro. ¿Sí? Y entonces el aire que entra al bloque tiene que entrar filtrado por unos filtros especiales que purifican el aire, no permite que entre ninguna partícula a los bloques quirúrgicos. El bloque tiene una especie de cortina por un flujo de aire vertical alrededor de donde está el paciente, y tiene que aspirar rápidamente si llega a haber alguna bacteria, algún microorganismo que es en una cavidad que se abra, tiene que aspirarse ahí. El aire tiene todo un manejo en el cual no puede entrar aire a una sala
desde el corredor, es decir, las salas tienen flujo de aire positivo frente a los corredores y cada una se puede graduar la temperatura según el tipo de operación que se va a hacer. Una cápsula absoluta, digamos. La idea es que nosotros podamos garantizar un porcentaje de infecciones lo más bajo posible, ¿no? Sobre esas variables, sobre el porcentaje de infecciones y los parámetros internacionales, digamos, ¿cuál es el índice promedio en el mundo? ¿A dónde aspira el Hospital Maciel en ese sentido y en cuánto está? Bueno, aspiramos a descender por debajo del 5%. Eso varía mucho según el país y varía mucho dentro de una misma ciudad según uno va a un hospital u otro. Pero el óptimo, digamos, en y el óptimo es por debajo de esa cifra, bien, del 5%. Hay lo otro que se está trabajando mucho. Fíjese que en un país como Estados Unidos, con una protocolización de los procedimientos muy altos, hay una organización que se llama 100.000 muertes, que es el número de muertes por errores médicos que se producen cada año en los Estados Unidos, y eso ha obligado a toda una movilización para luchar contra el error de no operar a la persona equivocada, sobre todo en bloques grandes, del lado equivocado. El blog del Maciel ahora incorpora un brazalete que se lo van a poner al paciente al ingreso con un QR donde están los datos del paciente, y la coordinación quirúrgica se hace los miércoles en la mañana, toda la coordinación del hospital. Eso es un avance logrado gracias a todos estos movimientos. Sale con un QR impreso que se chequea frente al del paciente, ¿no? Qué bien. Para identificar el QR, que muchas veces probablemente muchos de nosotros no sepamos exactamente de qué se trata, es ese cuadradito que ahora aparece cada vez con más frecuencia, ¿no? Con una cosa muy encriptada, con algunos símbolos, digamos así. Así que ustedes van a pasar un código, van a pasar por ese código QR y les va a saltar exactamente qué es lo que hay que hacer. Exacto, te salta el nombre del paciente, de qué lo van a operar, y tú lo chequeas con lo que está en la coordinación. Qué increíble eso, ¿no? De que le erren, por ejemplo, tienen que operarle la pierna derecha y hacen exactamente lo contrario, con un daño tremendo. Usted hablaba del caso de Estados Unidos. Acá en Uruguay también es un tema preocupante ese tipo de error médico. Nosotros en Uruguay una de las ventajas de ser una población chica es que es más a escala, el conocimiento, es decir, es muy diferente. En nuestro país, en general, el cirujano entra a operar a un paciente en un día, lo sumo en un día, operará 3, 4, los conoce, hay todo un conocimiento mucho mayor. Es muy difícil que eso ocurra en nuestro país. Pero uno tiene que aprender en los errores de otros países a incorporar la tecnología para evitarlo. Bien, decíamos, ACE ha dispuesto que sea referente quirúrgico nacional. Allí, ¿qué tipo de intervenciones se realizan? Digo, las tradicionales y otras que abarcan algunos. De hecho, en la entrevista anterior descubríamos lo que eran los bypass gástricos o ese tipo de intervenciones por el tema de la obesidad mórbida. Sí, nosotros tuvimos que adquirir una mesa para obesos, que, ojo, se utiliza porque hay obesos que se operan de otras cosas, claro, ¿no? De tumores en la cabeza o de traumatismo. Es decir, era un debe del hospital tener una mesa para obesos. Es una mesa que puede manejar más de 300 kilos y hacer todos los movimientos que tiene que tener una mesa, con una grúa que permite pasar este tipo de pacientes de la camilla a la mesa. Pero además se hace cirugía de tórax, es referencia nacional en cirugía de tórax, el equipo del doctor Carriquiri, que es de referencia nacional. Lo es también para cirugía vascular. El equipo del Hospital Maciel es el que concentra mayor número de procedimientos de colocación de prótesis de aorta. En el sur, en neurocirugía también es referencia. Tú sabes que es el mismo equipo que opera en Tacuarembó, claro, trabaja en el Maciel, así que compartimos eso con Ciro. Y lo otro que es referencia también en cirugía general, en varios procedimientos, tanto en cirugía rectal como en hepatobiliar. Es interesante que Salud Pública de elección opera por laparoscopía. Nosotros ahora tenemos, gracias a una colaboración con el gobierno italiano, se compraron torres nuevas para todo ACE. ACE compró 9 torres y destinó algunas al Hospital Maciel para esta cirugía, ¿no? Bien. Bueno, hoy a las 2 de la tarde será la inauguración. Allí estará el presidente de la República, José Mujica.
tendrás una conductora de lujo, Adriana de Capellán, sí, estará allí, sí. así que en ese sentido la máxima garantía. Me permito hacer una reflexión acaso personal, ¿no?, con todo esto, porque estamos hablando del impulso que ha cobrado, afortunadamente, felizmente y en función del trabajo del Hospital Maciel. Hoy trasciende que el IMAE, que estaba previsto para Salto o eventualmente para Tacuarembó, o acaso repartir allí el juego entre los dos, está en cuestión. Y uno se pregunta, aquel viejo paradigma de la descentralización de la tecnología, aquel discurso, aquel concepto manejado por el propio presidente de la República, es decir, también descentralicemos la tecnología, resulta que lo que se descentraliza en última instancia es la atención primaria. Y lo que se sigue centralizando en torno al obelisco, como suele decirse, es la tecnología. Sé que no es su área, pero ¿le merece alguna reflexión esto? Porque usted además es de los que está viajando al interior profundo. Sí, yo creo que el interior ha demostrado la capacidad que tiene para desarrollar procedimientos de alto nivel, tanto por sus técnicos como por el hecho de, aunque sea con técnicos de Montevideo, eso logra unir a un país que es un país chico, es decir, es un país que podemos utilizar. El hecho de que, tú lo sabes, nosotros viajamos en la noche a Tacuarembó, claro. El otro día mañana estamos operando. Claro, una persona sana hace un viaje relativamente breve. Ahora a una persona enferma le puede costar la vida ese traslado. Bueno, la idea con la que se desarrolló el Centro de Neurocirugía en Tacuarembó es que el que viaje sea el cirujano y no el paciente. Claro, claro. Y eso ha dado frutos importantes. El hospital de Tacuarembó creo que ha demostrado que merece tiene condiciones como para el desarrollo de un IMAE cardiológico, que es lo que se está planteando, ¿no? Porque creo que hay 7 u 8 acá en Montevideo, ¿no? Todos los IMAEs cardiológicos concentrados aquí en unas cuadras a la redonda. Álvaro Villar, muchísimas gracias, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gratifica mucho este tipo de información, de estímulos, de decir, bueno, la salud pública también tiene estas cosas, ¿no? Estas cosas muy buenas. De hecho, ha logrado además aquella cosa que decía usted, de que se sienta la camiseta en el hospital, ¿no? Y es una empresa, fíjese, atiende a 1.200.000 usuarios. Se puede ver como que es la mutualista que está sujeta a un control político más grande y una presión política más grande. ACE está siempre en la mesa con toda la visión y a veces eso implica que se divulguen o que se conozcan problemas que todos los centros de salud tienen, pero que, claro, bajo esa lupa a veces en ACE se amplifica, ¿no? Pero ACE también logra estas cosas que si no tuviera esa fuerza como empresa, un blog de este tipo en 6 meses no se hubiera podido hacer. De ningún modo. Doctor, muchas gracias. Bien, gracias. Álvaro Villar, el director del Hospital Maciel. Vamos a una pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.